Buenos días, estamos en CITIC 2018. Me da mucho gusto la oportunidad que nos dan de estar. Mi nombre es Manuel Gagiola, soy cardiólogo intervencionista. Soy el presentador en esta ocasión, el doctor Mauro Chavarría, quien se encuentra en Querétaro, y el doctor Jorge Cortés Laurens, quien es nuestro actual presidente de SOCIME. El tema es reserva de fracción de flujo. Entonces me gustaría empezar preguntando, Mauro, ¿qué opinas de las bases fisiopatológicas y de la utilidad actual de implementar el FFR de manera rutinaria en nuestro contexto? Claro, sí. Pues en el momento actual vivimos en la cardiología intervencionista. Lo que es la utilidad de las mediciones de fisiología coronaria, pues tienen un papel y un rol fundamental, ¿no? Sin entrar obviamente en los detalles técnicos, lo que hacemos nosotros con las técnicas de fisiología intracoronaria, medimos la presión en la aorta durante el cateterismo, pasamos un sensor distal a la placa que queremos evaluar, ¿no? Y medimos la presión distal también, y lo podemos hacer en condiciones basales o después de producir un grado de hiperemia con adenosina o algún otro medicamento, y vemos un gradiente de presión que lo utilizamos como un cociente. Y la ventaja que tiene utilizar las condiciones de hiperemia es que en condiciones de hiperemia la relación entre presión y flujo en las arterias del corazón es prácticamente lineal, ¿no? Y por eso podemos hacer inferencia de flujo a partir de la presión. Esto es, tú tienes 100 milímetros de mercurio en la presión aórtica, distal a la placa tiene 70 milímetros de mercurio de presión, entonces 70 entre 100, 0.7. Y lo que tú puedes decir es que esa placa le está robando el 30% del flujo a ese territorio vascular. Entonces, pues bueno, tiene una fisiología muy bonita, muy elegante. En el momento actual ya tenemos otro índice que se llama el IFR, Instantaneous Wave Free Ratio, que reproduce un poquito este racionamiento teórico, pero pues lo podemos utilizar con mucho más aplicabilidad y más fácil, con menos tiempo. En la sala de hemodinámica porque no requiere la administración de adenosina. Correcto. Qué bueno que tocas el tema de IFR. Realmente, como operador, ¿pesaría en ti el usar adenosina y los posibles factores de riesgo asociados a adenosina para decidir o no decidir escalar a FFR y quedarte con IFR? Aquí yo creo que el mensaje, ahorita escucharemos la opinión de Jorge. El debate de IFR versus FFR yo creo que ya quedó un poco atrás, ¿no? Ya tenemos 4.500 pacientes aleatorizados en donde prácticamente obtenemos los mismos resultados. Aquí el punto y el mensaje a transmitir es las bondades que nos da el uso de la fisiología, ¿no? En todo el mundo se utiliza de un 6 a un 12% y en América Latina lo utilizamos menos de un 1%, ¿no? No sé tú, Jorge, ¿qué opinas de...? Definitivamente, ¿no? Define Flare y Sweetheart acumulan esta cantidad de pacientes que dice Mauro y han sido muy claros en demostrar el valor predictivo que es similar al valor predictivo que tiene FFR en clínica. Entonces, está claro de la utilidad de ambos métodos y que tienen un valor importante en la toma de decisiones en el día a día. Esto es fundamental, ponerlo en claro, y por eso, aunque sean métodos inferidos de presión y no mediciones de flujo directo, tienen un valor para predecir eventos, sobre todo en pacientes con angina estable, sobre todo. Claro, sí. Aquí yo creo que el mensaje a transmitir, tú tienes un paciente con una lesión intermedia en la descendente anterior, una lesión de un 70%, tú le pasas una guía de presión, tienes un FFR de 0.90, esa placa a largo plazo va a tener una incidencia acumulada de eventos adversos menor a un 4%, y si tú decides ponerle un stent, en los mejores stents que tenemos en el momento actual, tienen una incidencia de MACE de un 6 a un 7%, entonces tú realmente le estás ocasionando un daño a ese paciente poniéndole un stent, porque no le estás disminuyendo, sino al contrario, incrementando la probabilidad de que tenga un problema por el stent, ¿no? Entonces ese es el mensaje fundamental a transmitir con la fisiología coronaria, ¿no? Te permite identificar muy bien aquellas placas que no se benefician de tratarlas, y lo contrario también es cierto, ¿no? Si tú, esa misma lesión en la descendente anterior tiene un FFR 0.5 muy positivo, produce mucha isquemia inducible, esa placa va a tener una incidencia de MACE de un
15-20%, que aquí sí lo estás disminuyendo con el stent a un 6%. Correcto. Nos permite identificar mucho mejor las estenosis, las zonas de las arterias que debemos de tratar, en donde se concentran los beneficios de la revascularización. Correcto. Un tema interesante y quiero en el contexto actual que vive SOCIME, con la implementación de alerta infarto y los protocolos de atención oportuna de infarto, sería un escenario que es común. Tienes un infarto inferior, una coronaria derecha, sales bien con la coronaria derecha, pero tienes una lesión del 70% en la descendente anterior. Ese paciente nunca antes había tenido un tema, incluso algunos tienen chequeos cardiovasculares previos con FEBI conservada, una buena vida antes de ese cateterismo. ¿Cuál sería tu decisión respecto a esa lesión en el 70%, doctor Cortés? Si me permites contextualizar, primero hay que hacer una separación clara entre los hallazgos de los estudios en términos de angina estable y de placas Correcto, inestables. es muy importante. Si nosotros tenemos en cuenta no solamente la evidencia fisiológica, sino también la evidencia de imagen, y tenemos en cuenta el estudio de Ruifol que demuestra que hasta hay 5 placas en una proporción de pacientes y que más del 80% de pacientes tienen más de una placa complicada en ese momento. Entonces tenemos que contextualizar de una manera diferente, porque sabemos con el estudio Prospect, el estudio Viva, el estudio Ateromo, que hay una buena proporción de pacientes, una proporción de pacientes muy grande, de más del 50%, que tienen eventos en placas que no son la placa relacionada con el infarto. De tal suerte que es una condición diferente la angina estable que la angina inestable en la toma de decisiones. De cualquier manera, los estudios, como dice Mauro, en términos de fisiológicos, hay estudios, cuando menos en términos de angina estable de seguimiento a 10 años, como el de FAIR, donde muestran que en angina estable esto es muy seguro. Tenemos que saber los marcadores que se conocen en los estudios de ultrasonido intracoronario, como por ejemplo el hecho de tener un tin cap, un capuchón delgado de menos del 65 milímetros con un cuore lipídico grande que tiene mucho más riesgo de ruptura. Entonces hay que separar los hallazgos de angina estable y los hallazgos de angina inestable para la toma de decisiones que no dependen exclusivamente de la fisiología, sino del contexto clínico. Correcto. Y del contexto fisiológico y de imagen. Muy bien, me gustaría escuchar ya solo para terminar este webcast, ¿cuáles serían sus opiniones, doctor Cortés, como presidente de SOCIME, Mauro, como autor de una de las revisiones más recientes respecto al tema? ¿Cómo podríamos mejorar la implementación de este método en nuestro medio y qué beneficios traería? Pues yo creo que con este tipo de sesiones, ¿no? con desmitificar a la fisiología coronaria como algo muy complejo y no enredarnos en las bases, ¿no? Sino como una herramienta muy útil en la sala de hemodinámica para tomar decisiones sobre la marcha y que nos permite hacer nuestro trabajo mucho mejor, ¿no? Y vamos, que nosotros los intervencionistas jóvenes le tengamos, perdamos esta limitación un poquito técnica del manejo de la guía de presión, capacitarnos en ella. Es una tecnología muy fácil de utilizar, pero que además pues ya la evidencia atrás de ella nos obliga a utilizarla en la práctica cotidiana. No hay que recordar que en el contexto de la angina crónica estable, prácticamente todas las sociedades más importantes del mundo la recomiendan con un nivel de evidencia 1A, ¿no? Que es el nivel de evidencia más fuerte que hay para la evaluación funcional, cuando no tenemos otras pruebas de isquemia atrás en el paciente. Y que bueno, si nosotros los cardiólogos intervencionistas queremos hacer una práctica contemporánea, ya no podemos retrasar la implementación de estas técnicas, ¿no? Tanto el iBus, la guía de presión, ¿no? Porque ambas tecnologías ya hay mucha evidencia sólida de cómo nos ayudan a tratar a los pacientes mucho mejor y disminuir el riesgo de que nuestros pacientes tengan un evento en un futuro. Correcto. Doctor. Bueno, cuando me preguntas cuál es la forma, esta es la forma.
Correcto. Esta es la forma hoy en día de difundir el conocimiento, de hacer webcast, de difundirlos a través de la comunidad científica. SOCIMA está en ello. Correcto. Esa es la visión, transmitir esto de una forma simple al momento en que el intervencionista o el cardiólogo quieran saberlo, cuando tengan la disposición de su tiempo, poder accesar a cualquier dispositivo inteligente y poder actualizarse en estos temas. Correcto. Bueno, les agradezco. Esto es CITIC 2018. Muchas gracias.